40 preguntas con Welmer Ramos. Hola, Welmer. Hola, Paola. Este es un ejercicio que queríamos hacer para que la gente conozca un poco más de vos, tanto en lo personal como en temas de política. Entonces son 40 preguntas de todo. Y la gracia de esto es que sean las respuestas cortas y totalmente sinceras. Entonces vamos a empezar. Bueno. ¿Está bien? Vamos a empezar con una fácil. ¿Cómo le gusta el café a Welmer Ramos? A mí me gusta el café fuerte y le pongo azúcar, pero me gusta que esté bien caliente. ¿Cuántas de azúcar? Le pongo 2 cucharaditas, yo soy muy dulcero. Muy dulcero. Welmer, algo que todo el mundo quiere saber. ¿A qué edad se ajusta el bigote? Nunca me lo corté. Desde que empecé a echar bigote no me lo corté, ya cuando tenía tal vez como 18 años, entonces comencé a cortármelo. Pero es más, hasta lo tuve muy extendido. Tipo Dalí. Dígame, si usted queda presidente de la República mañana, ¿cuáles son 3 cosas que quisiera cambiar inmediatamente en Costa Rica? Yo creo que la distribución del ingreso hay que mejorarlo en Costa Rica urgentemente, pero hay que mejorar temas como educación, porque a los más pobres tenemos que darle la mejor educación. Tenemos que cambiar la forma en que están operando los mercados, sobre todo los del agro, que están haciendo mucha injusticia para el productor. Le están pagando precios ruinosos y el consumidor está pagando precios muy altos, porque hay unos tagarotes en el centro. Y lo otro, creo que tenemos que actuar es en el tema de ambiente. Estamos mandando todo a los ríos y estamos contaminando cuencas, y esto hay que sanearlo urgentemente. Pero la reactivación económica se puede hacer por medio de un sistema en que actuemos de manera conjunta, reactivando la economía y tomando en cuenta esos problemas. Me leyó la siguiente pregunta, porque la que sigue era, ¿qué piensa Welmer Ramos del cambio climático? Mire, hay que actuar urgentemente y hay que actuar con mayor decisión. Creo que estamos por encima de todo premiando la producción de cualquier manera, y hay producción que se está volviendo dañina para la sociedad entera, la sociedad global. Tenemos que actuar con prácticas agroecológicas, tenemos que actuar con el uso de los combustibles fósiles, reduciéndolos y utilizando combustibles que sean producidos amigablemente con el ambiente, etcétera. Pero eso hay que actuar cuanto antes. No podemos seguir destruyendo el ambiente, porque en el muy corto plazo vamos a tener costos económicos, sociales y agroecológicos y demás terribles. Vamos con un cambio de chip. Cuéntenos un recuerdo así bonito que usted recuerde de su infancia. Un recuerdo que usted diga, lo atesoro muchísimo. Bueno, yo atesoro muchísimo la infancia primaria, que me acuerdo que vivíamos en una casa que era de madera toda hasta el piso y que no tenía cielo raso, pero que vivíamos tan felices ahí y recuerdo cuando servían la comida, que teníamos que estar todos juntos y no podíamos hablar, teníamos que sentarnos seriamente a comer. Entonces todo eso es un ambiente lindo donde yo vivía con un perro, un gato, eran parte de la familia, digo yo, ¿verdad? Y compartía muchísimo en un ambiente que la casa más cercana quedaba tal vez a 100 metros. Entonces tenía mucha libertad, yo me sentía muy bien en ese ambiente. Usted como que me está leyendo las preguntas, porque la siguiente pregunta era si Welmer es más de perros o más de gatos. Mire, yo soy de perros y de gatos, pero en mi vida siempre he estado más cercano a los perros, ¿verdad? En mi casa, en los últimos 25 años hemos tenido una perrita viviendo con nosotros, no la misma, sino que hemos cambiado, ya se nos murió una, pero tenemos otra, y es parte de la familia. ¿Cómo se llama? La de ahora se llama Honey, la anterior se llamaba Candy. Candy y Honey. Welmer, para usted, ¿qué hay que hacer urgentemente, así como las primeras cosas que se le vienen a la cabeza para garantizar los derechos humanos de las mujeres? Mire, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar el chip cultural que tenemos. Le hemos dado a las mujeres, culturalmente se le ha dejado todo lo que es el cuidado de la familia, y además de todo el resto
del trabajo cuando la mujer se ha integrado al trabajo formal, pero el trabajo en la familia es terrible, ¿verdad? Y no se reconoce como trabajo. Entonces tenemos que desarrollar las redes de cuidado urgentemente y la economía de los cuidados para liberar a las mujeres de ese rol cultural que ha tenido la sociedad. Y eso urge. Si no lo hacemos en el cortísimo plazo, además de todos los otros cambios que tienen que ver en cuanto a equidad, igualdad y demás, hay que hacer esto de la economía de los cuidados, desarrollarla para liberarla de ese patrón que se le ha otorgado a través de la historia. Una pregunta que a propósito de los acontecimientos con el caso Cochinilla se va a poner en la palestra pública. El ICE, ¿tiene que construir obra pública, sí o no? Sí. ¿Y por qué? Creo, todos los países en el mundo tienen un constructor de obra pública para el Estado. Y la excusa es que el ejército tiene que estar en los países que tienen ejército, que el ejército construye para que el ejército tenga esas habilidades. Y entonces el ejército hace un montón de cosas. Pero también tienen otras instituciones que construyen para el Estado y con agilidad. Y es mentira que sale más caro. Lo que sale más caro es la corrupción que tenemos nosotros acá, donde se contrata a veces al más barato, pero después por mecanismos de adendas y imprevistos que aparecen, suben y suben el costo de la obra y la calidad es mala y el costo es alto. El ICE tiene las capacidades de construir toda la infraestructura hospitalaria, la infraestructura educativa y también la vial. Y deberíamos de tomar nosotros la decisión de meter al ICE para de una vez por todas hacer toda esa construcción. Ok, me voy del ICE a otro tema completamente. ¿Estado laico, sí o no? Yo estoy de acuerdo en el Estado laico. Vamos a ver, no puede ser que un Estado tenga religión. Yo creo que el respeto a la libertad de culto de todos debe ser una norma y es un derecho de todos. Y entonces no sé por qué el Estado tiene que premiar a una religión sí y a otra no. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora sí, una más bonita. ¿Cómo conoció a Evelyn, su esposa? Mire, a Evelyn la conocí por medio de una amiga, muy amiga de tiempos de colegio, y entonces algún día pasó con ella por el Banco Central donde yo trabajaba, la vi y dije yo, esta pelirroja me gusta de verdad. Y entonces de ahí me le puse atrás, ¿verdad? Y hasta que logré que me dijera que sí. Me costó mucho. ¿Le costó mucho? Sí, me costó mucho. ¿Y cuánto llevan de casados? Del 91 hasta aquí, ¿verdad? Montón. Montón. ¿Qué hace Walmer en el tiempo libre? Cuando no está de diputado o cuando no está haciendo cosas de trabajo, ¿a qué le gusta hacer? Me gusta leer, pero también me gusta mucho el agro. A mí me gusta injertar, sembrar, arreglar alguna plantacioncita que tengo, etcétera, y caminar en la naturaleza. Eso me gusta mucho. También conversar con la familia. Yo soy un buen conversador y alrededor de una taza de café me gusta sentarme con los vecinos en Upala, donde tengo ahí una cabañita, y entonces los vecinos llegan y cantamos y tomamos café y pasamos un buen rato. Me gusta conversar. ¿Cuál fue el último libro que se leyó? Mire, el último, he estado leyendo de economía, tal vez uno que se llama Zombies, de Paul Krugman, pero también me ha gustado mucho uno que me leí que se llama El Médico, de Noah Gordon, que describe toda la historia de un médico en la Edad Media, en el año 1000. Un libro excelente, muy lindo. No lo conozco, voy a buscarlo. ¿Qué piensa Walmer de la marihuana legal? ¿Sí o no? Yo estoy de acuerdo en que tenemos que ir a la marihuana legal, porque si hay algo que alimenta el narcotráfico, el lavado y demás, son leyes demasiado estrictas. Y en este caso yo creo que liberando ese mercado nos vamos a quitar nosotros aquí una mafia organizada que está alrededor de eso, porque los precios bajarían, y al bajar enormemente los precios, eso deja de ser el supernegocio que hay ahora. Bueno, además hablo de marihuana y todos los asociados, ¿verdad? Cáñamo, cannabis. Sí, esos otros incluso, pero sí hay que liberarla con algunas normas para que
se aproveche mucho mejor desde las pymes y la participación sea de la empresariedad nacional y tengamos las restricciones. Ya muchos países lo han hecho, pero es un tema tabú que no se ha tratado. Estados Unidos tuvo por muchos años la ley seca y lo que promovió exactamente fue lo que sucede hoy en día con la marihuana, o una mafia organizada que saca provecho de eso. Ve, hay un tema que siempre genera muchísima polémica en Twitter y que genera pasiones, pero encontradas, y yo quiero que usted me responda qué piensa usted. ¿El arroz con leche frío o caliente? El arroz con leche frío o caliente, mire. ¿Cómo le gusta? Mire, yo me lo como de todas maneras, ¿verdad? Evelyn lo hace riquísimo. Y entonces yo a veces llego y ahí en la refri lo como frío, pero a veces lo meto al microondas y lo tibio, de cualquier manera. Ah, bueno, ¿Está viendo bien hecho? no quiso tomar partido para no meterse con Twitter, sí, entonces. Eso es terrible. 3 acciones puntuales que haría Welmer Ramos para el sector agro. 3 acciones puntuales. Mire, tenemos que bajar el uso de agroquímicos en el agro, que está destruyendo el ambiente, está destruyendo la calidad de los suelos y demás. Y podemos hacerlo por medio de prácticas agroecológicas, reducir eso a la mitad. Y también tenemos que hacer un poco más de apertura en las nuevas moléculas que existen en el mundo y que son más específicas y menos agresivas con el ambiente. Y entonces tenemos que caminar. 2, tenemos que mejorar la formación de precios de los productos del agro para que haya justicia. Hoy en día el agricultor se está quedando con muy poco de la riqueza que genera toda la cadena de producción, comercialización y consumo del agro. Y lo otro que tenemos que hacer es centros de valor agregado. Si no le damos más valor agregado a los productos del agro, estaríamos nosotros perdiendo una oportunidad muy grande de reactivación económica, de generación de empleo y de creación de riqueza. Por ejemplo, en Guanacaste el 25% de los melones se está quedando en el campo porque no cumplen condiciones de aspecto meramente para ser exportados. ¿Qué tal si nosotros estuviéramos sacando concentrados, aromas, con el resto de la estopa sacáramos nosotros alimentación animal? Bueno, así con un montón de cosas que tenemos la capacidad, pero tenemos que meter tecnología, investigación, centros de valor agregado, industrialización, y eso tiene que gestionarlo el Estado. Y ahí es donde a mí me emociona que tenemos que poner el Estado de verdad a gestionar esto. Y los modelos de triple hélice, que son la academia, el Estado y la empresa privada, trabajando en conjunto para lograr estos cambios. De acuerdo. Lo saco para otro lado. ¿Era Welmer fiestero cuando era joven o era tranquilo? Sí, No es que todavía no sea joven, pero digo, cuando era más jovencillo. No, que tengo juventud acumulada, Paola. Pero sí, a mí me gustaba la fiesta, pero nunca he sido ni muy tomador ni fumé. Entonces... Bailador. Apenas para el gasto. Apenas para el gasto, ok. Apenas para el gasto, pero sí, claro que sí, disfruté mucho con los amigos en la época de juventud y incluso hoy en día me gusta reunirme y conversar. Y cuénteme algo, si usted no hubiera sido economista, ¿qué le hubiera gustado estudiar? Paula, yo empecé estudiando medicina. Cuando me di cuenta de que me daban mucho asco los cadáveres y esto, tuve que retirarme de ahí. Y por ahí, entonces me puse a ver otras áreas que me gustaban y me incentivaron con economía y entré en economía. Y estoy muy a gusto. Yo creo que di en el clavo. En el clavo, porque me gusta ayudar a los demás. Economía como ciencia social, sí, no como finanzas. Sino la economía es una ciencia para mejorar el bienestar de la sociedad, asignando los factores de la producción de la mejor manera y también vigilando que se distribuya la riqueza también de la mejor manera para tener una sociedad más inclusiva, más participativa y que de veras el bienestar sea para todos. ¿Comida favorita? Comida favorita. Me gusta mucho el gallo pinto, pero la olla de carne es lo que más me gusta. Sí. Que tenga un poquito de gordo. ¿Y la sabe hacer bien? Sí la hago, ¿verdad? Pero no le queda tan bien. Sí la hago, ¿verdad? Y yo creo que sí me sale bien. ¿El principal problema del país en este momento? Yo sé que hay muchos, Sí. pero tal vez el que se le venga a la mente. Mire, el desempleo y la pobreza.
Esta pandemia ha lanzado más o menos el 30% de la población a la pobreza y el desempleo ha crecido exageradamente. Y tenemos aquí que ver como sociedad solidaria, con un destino común, cómo le damos la mano a todos y cómo ayudamos entre todos a que esta pandemia no ponga a la sociedad costarricense de rodillas, principalmente a los que están vulnerabilizados. Y esto significa que tenemos que aportar entre todos para lograr esto. Explotación de petróleo en Costa Rica, ¿sí o no? Yo no estoy de acuerdo en la explotación de petróleo. Más le vale, ¿ah? Creo, no, creo que Costa Rica sí tiene que ir hacia otras fuentes de energía y lo estamos haciendo bien. Tenemos la energía eléctrica ahora sobre bases renovables enteramente y esto es muy meritorio para un país como Costa Rica, porque no estamos... Algunos dicen que la electricidad en Costa Rica es cara y tengo que decirles que si nos comparamos con países que la están generando por medio de reactores nucleares, pues seguro que sí es más cara en Costa Rica. Pero Costa Rica es responsable y hemos alcanzado el 100% de la generación eléctrica por medio de energías renovables. Entonces yo creo que es hacia ahí donde tenemos que ir y no hacia el petróleo, que es sumamente contaminante. Contaminante a la hora de extraerlo, de procesarlo y después de usarlo. Welmer, usted habla mucho sobre bajar el precio de los medicamentos. ¿Cómo se baja el precio de los medicamentos? ¿Qué es lo que usted propone ahí? Paola, usted cuando dice, Welmer, usted habla mucho, yo le iba a decir sí. No, es que es un tema interesante que veo que usted siempre ha llevado, pero que ni la prensa ni nadie como que da mucha pelota al tema. ¿Cómo se baja el precio de los medicamentos? ¿Y por qué es importante eso? Mire, en Costa Rica tenemos monopolio de importadores. Aquí hay importadores únicos y está prohibido que otro traiga el medicamento, solo quien lo inscribe. Y entonces eso es lo que hace el monopolio. Y hemos presentado un proyecto entre varios, usted es firmante de ese proyecto, para generar competencia en el mercado de medicamentos, aplicar las mismas leyes que se aplican en países desarrollados como Francia, como Inglaterra, etcétera, aquí. Que no es lo mismo que regular precios, ¿verdad? No es lo mismo que generar condiciones para que los precios puedan ser más accesibles. Y nada más, a manera de ejemplo, es lo que hemos propuesto ahí es que puedan haber varios importadores del mismo producto, que el médico no te recete un nombre, sino que te recete la molécula. Y entonces las moléculas son iguales pero tienen distintos nombres. Y entonces ahí usted puede escoger del precio del medicamento idéntico cuál es el más barato. Entonces se hace más competencia. Hay otros asuntos en que podemos bajar los precios por las representaciones exclusivas que tienen algunos aquí y prohibir las regalías que dan los laboratorios a los médicos y a las farmacias, porque eso lo que hace es incentivar que se recete únicamente el medicamento más caro. En fin, hay varias otras opciones, pero sí hay que bajar los precios de los medicamentos. Hay aquí principalmente la gente que tiene enfermedades crónicas está pagando sobreprecios a veces de 6 veces de lo que vale un medicamento en España o lo que vale en Colombia o en Argentina. Welmer, cuénteme, ya casi terminamos, quedan poquitas. ¿Qué hacemos con la brecha digital? Así breve. Mire, la brecha digital hay que tomar medidas urgentes porque son las personas en condición social más vulnerabilizada los que se están viendo por fuera. Yo creo que ahí tenemos que tomar medidas para que sea de acceso de todos. Y ahí tengo también diferencias con lo que vi un día de estos en la prensa, como que quieren quitarle al ICE una serie de frecuencias. Yo digo, primero veamos qué necesitamos dentro del Estado para la educación, para la salud, para la inclusión de todos y después vemos a ver cuánto sobra, ¿verdad? Porque esto no puede ser meramente un negocio. La brecha digital también tiene que ver en educación con dotar a las familias de menos ingresos de los instrumentos para que los muchachos puedan acceder con su computadora, etcétera, que puedan acceder también a la tecnología y que puedan tener también las mismas herramientas, pero la brecha digital pasa también por la educación digital. Nada hacemos con tener a disposición de todas y de todos la tecnología si no la sabemos cómo usar. Hay que hacer alfabetización en ese aspecto y hay que llevarla a todo el país, indistintamente de la zona.
es urgente. Hoy en día el mundo, la comunicación es digital. Sí, se habla de que es un derecho humano, de Sí, hecho. sí. ¿Qué se hace con el transporte público? Hablando de deudas pendientes, así puntual. Mire, el transporte público hay que mejorarlo enormemente en beneficio del consumidor. Tenemos que sectorizarlo para que sea mucho más ágil el transporte público, la gente no pierda la vida viajando al trabajo o los muchachos al colegio, la escuela. Tenemos que sectorizarlo, tenemos que hacer que las concesiones se den de manera mucho más transparente. Creo que también hay que democratizar las concesiones. Una de las cosas que me preocupa es la enorme concentración que se está dando en algunas pocas empresas. Que son donantes de campaña, además. Eso es, y ahí tiene que meterse la Comisión de Promoción de la Competencia para ver eso. Y el otro gran tema es que tenemos que el transporte público hacerlo funcionar con combustibles no contaminantes, entonces eléctricos, alternativos y demás. Creo que tenemos que hacer mucho en transporte público. Ok, esta es una pregunta personal. ¿Cuál es el oficio doméstico que más le gusta hacer a Welmer Ramos y cuál es el que usted definitivamente dice, qué pereza hacer este oficio? Mire, a mí me gusta lavar platos, ¿verdad? Eso me gusta. Pero no me gusta barrer y limpiar el piso. Ok. Y cuénteme, ¿cuáles cursos ha dado usted como profe? Ya, yo he dado cursos de economía, macroeconomía, finanzas internacionales, comercio internacional, pero he dado cursos en otro ámbito en que tengo una maestría que es evaluación de proyectos. Y entonces he dado cursos de principios de evaluación y he dado cursos de metaevaluación. Eso es cómo evaluar las evaluaciones. Y los disfruto mucho. Yo en la academia, pues, si algo me gusta es eso, interactuar con los alumnos y aprender en conjunto. Porque eso es lo que lo disfruto, porque aprendemos en conjunto. Y siempre nos ponemos retos de que sea agradable, que sea lúdico lo que estamos haciendo. Y yo creo que lo logro bien. Cuénteme, Welmer, ¿por qué usted decidió meterse al PAC? Porque el PAC era una alternativa de centro. Las alternativas de políticas que existían eran muy neoliberales, concentradores del ingreso y demás, y estaban amalgamadas en la misma visión económica y social, y entonces ya no habían opciones. Y de pronto aparece el Partido de Acción Ciudadana, o lo creamos, porque yo estoy desde el puro principio, creamos un partido que tenía una visión mucho más de centro, mucho más donde el crecimiento económico y social fuera compartido y donde la democratización de la economía fuera más plena o plena. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mire, mi primer trabajo, le voy a decir, fue un trabajo agrícola, ¿verdad? ¿Remunerado? Sí, usted puede decir que remunerado, porque en las vacaciones, desde que tenía seguro 10, 11 años, tenía que ver qué hacía productivo para mí. Y entonces, papá siempre me incentivaba que hiciera cosas, ¿verdad? Entonces corté semilla de un pasto que se llamaba jaragua para vender, sembré frijoles. Me acuerdo una vez que papá me regaló un arrozal pequeñito. Eran 16 surcos, nunca se me olvida, ¿verdad? Como de un tamaño como de 100 metros. Y yo tenía que atenderlo. Seguro tenía 10 años. Entonces me dice, papá, esto es tuyo, tenés que atenderlo. Y entonces con una rasqueta tenía que limpiarlo y aporcarlo. Y eso me dio 2 sacos de arroz en granza. Y para mí era un mundo de plata. Y me incentivó mucho. Pero después, hasta los 23 años... Bueno, yo debo reconocer que gracias a usted aprendí qué significa la palabra granza. Granza. Sí, que no sabía. Mire, y resulta que después yo siempre sembré frijoles, pero los sembraba yo, no es que contrataba a alguien, no. Sembré frijoles, maíz, ayudé en siembras de tomate que tenía la familia, etc. A los 22 años entré al Banco Central y recuerdo que pedí permiso en el banco porque me dijeron que entrara
que entrara en el mes de diciembre y les pedí permiso para entrar en el mes de marzo y me dieron el permiso. Para la cosecha. Porque tenía que arrancar unos frijoles y cosecharlos y en mi atrevimiento pedí ese permiso y me lo dieron. Está bien. ¿Qué música escucha Welmer Ramos? ¿Qué le gusta escuchar? Música, mire, yo soy muy variado en la música, pero me gusta jazz, ¿verdad? Hay un cierto jazz ahí, gypsy, que me gusta la música instrumental sobre todo, pero que tenga un poco de acción. ¿Cuál ha sido así un momento duro en su gestión política que usted recuerde? Momentos duros. Sí, yo he dado lucha aquí contra los monopolios y han tergiversado acciones que yo hice de reforma, de reglamentos y demás, y entonces se aprovechan aquí sectores económicamente fuertes para tergiversar acciones de cuando uno está luchando contra los monopolios y han inventado mentiras alrededor de eso. Por ejemplo, el cambio de reglamento del cemento. Una falsedad de las más grandes, porque un reglamento que premiaba a 2 empresas para que cobraran el 40% de sobreprecio en Costa Rica, y que yo he iniciado una lucha desde el año 2008 para cambiar ese reglamento. Cuando llegué ministro lo cambié. Y después alguien cometió un error, adelante, hizo una torta, y entonces vienen para atrás cobrándole a todos. Y eso no se vale. 3 logros de los que usted se siente orgulloso de su gestión como ministro. 3 logros de mi gestión como ministro: fomento a las pymes, ¿verdad? Y la reforma que logramos hacer en Banca para el Desarrollo. Ponerle un impuesto a la banca extranjera que prestaba en Costa Rica y que estaba exonerada para ayudar también a fomentar capital semilla para las pymes. Las compras del Estado, logramos incrementarlas mejorando reglamentos técnicos para que las compras del Estado se asignaran principalmente a las pequeñas empresas. Logramos hacer crecer las compras del Estado como en un 40% durante mi gestión. Y simplificación de trámites. Logramos simplificar trámites, muchos. Por ejemplo, el de inscribir una propiedad en Costa Rica. Había que hacer como 16 trámites, todos en cascada, primero después el otro. Lo pusimos en una plataforma, todos se hacen de manera simultánea y no tiene que desplazarse ni el abogado, ni el topógrafo, ni nadie a San José. Economizamos papel, economizamos tiempo, no contaminamos ambiente y logramos hacer un montón de cosas en ese sentido. Buenísimo. 3 personas, pueden ser famosas, pueden ser no famosas, de cualquier ámbito, que a usted lo inspiran. Personas que a mí me inspiran. Personajes, famosos o no, 3 personas. Mire, por ejemplo, en el mundo económico, un hombre como Joseph Stiglitz, claro para explicar la economía, con una visión distinta de la economía, no financista, sino de ciencia social, me parece que es inspirador, lo leo mucho. En el plano de cómo se vive una vida austera y plena, Pepe Mujica, ¿verdad? Pepe Mujica es un ejemplo de un hombre que pasó por las peores cosas y sin embargo no guarda rencores ni nunca habla de esas terribles cosas que pasó en la vida. Y cuando llegó a la presidencia demostró que era el mismo como presidente que como ciudadano, ¿verdad? Y en el plano internacional hay gente que a mí me inspira, como por ejemplo, para hacer el bien y dando luchas. La Madre Teresa ha hecho cosas extraordinarias. Ok. ¿Qué hacía Welmer cuando era chiquitillo en un día normal en Cuipilapia? Cuipilapia fue donde usted nació. Vamos a ver, Cuipilapa. Ah, Cuipilapa. Sí. Ok. Sí, entonces, Cuipilapa es un pueblito pequeño en las faldas del Miravalles que tiene ese nombre. Ese nombre es un nombre de náhuatl, indígena, ¿verdad? No sé qué significará. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Qué hacía usted en un día normal? En un día normal. ¿Cómo era? ¿Qué era un día normal en Cuipilapia? Sí. Cuipilapa. Sí, Cuipilapa, ok. Un día normal era levantarse temprano, 5:30 de la mañana, ensillar un caballo, tenía que ir a algún lugar a ver
poquito de ganado que tenía papá, había que darle vuelta. Darle vuelta era ir a ver cómo estaba, ponerle un poquito de sal, muchas veces era limpiar las orillas de los postes, porque si habían a veces habían incendios de pastizales, y entonces para que no se quemaran, entonces había que volar machete, como decíamos nosotros. A veces era un día normal, era enyugar unos bueyes y ir a arar un terreno porque íbamos a sembrar un poco de cebolla y lo hacíamos con bueyes. O sembrar arroz o sembrar frijoles, eso era un día normal. Y entonces se trabajaba de 6 a 12 y después se trabajaba un rato más en la tarde porque después el sol se ponía muy pesado y de las 3 de la tarde en adelante se trabajaba hasta las 6 de la tarde. Pero no, se suspendía por ahí de las 4:30 el trabajo porque había que venir a mejenguear a la plaza. Entonces nos juntábamos todos en la tarde en la plaza y se hacía mejenga. A veces no se hacía la mejenga porque no había bola, la bola era una, ¿verdad? Y entonces si no había bola no se hacía mejenga, pero cuando había mejenga era muy bueno. Qué bueno, suena bonito. ¿Qué significa para Welmer Ramos los derechos humanos? Mire, los derechos humanos es básico, si no los tenemos claros, entonces viviríamos un mundo muy desigual, muy cargado, sin reglas, ¿verdad? Derechos humanos es el derecho a la alimentación, a la salud, al respeto de pensamiento, todo el resto de derechos. Los derechos humanos son fundamentales para un buen vivir en una sociedad como la nuestra, en que tiene que haber ciertas reglas para que unos no abusen de otros. ¿Estás de sí o no? ¿Se puede bajar la pobreza en Costa Rica? Sí, se puede eliminar. Si algo tenemos nosotros aquí es producción, y producción de riqueza suficiente para eliminar la pobreza y vivir en una sociedad mucho más equitativa. Pero para eso hay que hacer cambios. Ya vamos a ir conociendo su propuesta. Okay. Esta también es de sí o no. ¿Se puede reactivar la economía cuidando el medio ambiente? De hecho, y hay que hacerlo. Si pudiera cambiar una única cosa, o sea, si viene un genio y le dice, le doy de deseo cambiar una sola cosa en Costa Rica ya, ¿qué cambiaría? Los impuestos, y los haría más progresivos. Ok. Welmer, usted siempre en sus discursos habla de la reforma del mercado y es muy insistente. ¿Qué es eso? La reforma del mercado es que la formación de precios sea más justa para todos, para el consumidor que está pagando de más en este país y para el productor que está recibiendo muchas veces precios ruinosos. Y la reforma del mercado tiene que ver con ponerle justicia en la distribución de la riqueza que se genera en cada una de las cadenas de valor. Pongo un ejemplo. En el agro, hoy en día un agricultor va y vende el tomate a 400 colones en el kilo y el consumidor va y lo compra en el supermercado a 2.500. Y entonces el agricultor soporta todo el riesgo ambiental, hace todo el trabajo y la ganancia que le queda es pingüe. Pero el consumidor tiene que pagar precios elevadísimos. Y eso se debe a que hay monopolios, oligopolios. Eso entendámonos, hay tagarotes que están en el centro que tienen acaparado el mercado, que tienen las redes de distribución, que tienen las redes de frío, que tienen las redes de almacenamiento, y entonces ellos tienen el poder del mercado para para poner estas condiciones. Todos los países desarrollados tienen leyes antimonopolios y tienen leyes que organicen eso. Y Costa Rica también ha tenido en algunos espacios, ha hecho eso. El café es un ejemplo. El café se distribuye muy justamente la riqueza que se genera. Y entonces nosotros tenemos que generar leyes para que el mercado funcione de manera más eficiente, más justa. Y así le podemos bajar el costo de la vida a las personas y mejorar el nivel de vida de los productores y de las pymes. Ok. Me quedan 2 preguntas. La penúltima.
muchas mujeres vamos a dar una lucha en este país para que el aborto sea un derecho. Es algo que como mujeres consideramos. Y vamos a avanzar en ese debate. Si usted es presidente, Welmer, ¿qué va a hacer frente a este debate? Los debates que da la sociedad tiene que darlos, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que tenemos que hacer en democracia es permitir que los debates se generen. Y la sociedad tiene los mecanismos para resolver todas las demandas que se hagan. Y yo soy respetuoso de los métodos que tiene la democracia. Y la última, ¿qué 3 cosas le ofrece Welmer Ramos a Costa Rica para ser presidente? 3 cosas que yo ofrezco. Sí, ¿qué le ofrece usted a la gente para que vote por usted? Uno, que este tiene que ser un país de relaciones más justas entre todos, ¿verdad? En que todos tenemos que caber. Que tenemos los mecanismos para reactivar esta economía desde adentro, desde abajo, desde las pymes, y que están ahí todas esas capacidades. Lo otro es que tenemos que hacer un país más inclusivo, tenemos que hacer un país donde le demos lo mejor de la educación a los más pobres para verdaderamente reinsertarlos en una sociedad en que todos quepamos. Y Lo tercero. Lo tercero que le ofrezco es un Estado más eficiente. Tenemos que hacer un Estado más eficiente en el tanto que los recursos que tiene se asignen de la mejor manera, en beneficio de todos y todas. Esto era Welmer. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un placer haber hablado y conocer un poco y me queda la tarea de conocer Cuipilapa. Tiene que llevarme un día. Sí. Y bueno, no, esto es para que la gente lo conozca, para que lo vea y más adelante vamos a estar hablando de cada propuesta una por una. Muchas gracias, Paola. He disfrutado este espacio, de verdad. Yo sé que la limitación del tiempo Sí. es... teníamos que hacerlo de esa manera, pero... y muy buena entrevistadora. Muchas gracias. ¿Ves? Bueno, tal vez luego estudio para ser entrevistadora. Sí. Creo que tiene capacidades muy grandes. Yo he disfrutado tanto el café como la entrevista y de verdad que son temas que tenemos que seguirlos hablando. Sí, no, y esa es la idea. Todos estos temas los vamos a desarrollar, pero bueno, muchas gracias por el espacio y por poder conocer un poquito más. Gracias a usted.